Centrales, y ya no solo porque ha hablado Christine Lagarde y va a hablar Powell esta tarde, sino también por esa intervención que ha hecho in extremis el Banco de Inglaterra al ver el comportamiento que estaban teniendo los bonos del país británico. Vamos a preguntarle por todo esto a Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela. Juan Ramón, muy buenas y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar quería preguntarle por ese comunicado que ha emitido el Banco de Inglaterra, esa intervención de compra de bonos de más largo plazo dentro de apenas unos días. Eso ha provocado un desplome muy importante, desde luego, en las rentabilidades de los bonos de más largo plazo. Lo comentábamos antes, incluso en el de 40 años, esa caída de la rentabilidad está siendo ya del 12%, ahí es nada. Y bueno, te quería preguntar, Juan Ramón, ¿cómo ves esta intervención del Banco de Inglaterra? Parece que en el caso del mercado de bonos lo consideran que es suficiente, pero en la libra seguimos viendo caídas. Sí, bueno, creo que es una intervención ya con los nervios de punta, ¿no? Tanto por parte de la nueva primera ministra como por parte del Banco Central del Reino Unido. La situación de Inglaterra realmente, o del Reino Unido, mejor dicho, es muy preocupante, bastante distinta, afortunadamente, del resto de Europa, quizá precisamente por la debilidad que tiene su economía al haberse desintegrado o salido de la Unión Europea. Toda su moneda se apoya estrictamente en lo que pasa en el Reino Unido. Su deuda exactamente igual, sus bonos exactamente igual. No hay, por tanto, un soporte más extenso, más común, más general, y la verdad es que la situación es de extrema gravedad. A mí no me extraña que el Banco Central Europeo, del Reino Unido, haya vuelto a intervenir y seguramente no se tranquilizará el mercado. Otra de las cuestiones que se me ocurren es salvar, entre comillas, al mercado de bonos sí, pero a la libra no. Al final, bueno, también es cierto que el mandato de los bancos centrales no se centra exclusivamente, entre otras cosas, en las divisas no se cansan también de repetírnoslo. Siempre nos lo dice Christine Lagarde, siempre nos lo dicen también desde la Reserva Federal, y estamos viendo hoy como, por ejemplo, la libra, a pesar de que el Banco de Inglaterra ha actuado, pues sigue cayendo. Ayer estaba en el 1,08, ahora 1,05, cayendo un 1,5%, la libra no es salvada, por tanto, por el Banco de Inglaterra. Bueno, la libra cae por varios motivos. Uno, por la desconfianza en esa moneda. Eso los ingleses lo tendrían que saber. Otra, porque la inflación en el Reino Unido es bastante elevada, más elevada, por ejemplo, que en España actualmente. Y en tercer lugar, por la desconfianza que ha creado precisamente el primer comportamiento de la nueva presidenta del gobierno, con un planteamiento muy neoliberal, que puede ser sostenible, cuidado, no entro en si es adecuado o no, pero de entrada es un comportamiento distinto, es un comportamiento que ha creado inquietudes en el futuro sobre qué va a ocurrir, por dónde va a discurrir la economía, y por tanto el dinero tiene pies. La gente se sale de las monedas cuando una moneda o un país no tiene seguridad, como se sale de los bonos de los países o como crece el precio de esos bonos en el mercado cuando hay desconfianza. Al final es un problema de desconfianza en lo que va a pasar en el Reino Unido. Y el Banco de Inglaterra, la verdad es que está luchando contra los elementos, ¿no? Y lo tiene difícil, sinceramente, lo tiene difícil, porque el encarecimiento del tipo de interés más todas las intervenciones lo que hacen es de alguna forma inquietar todavía más al sector empresarial y por supuesto a quienes negocian y comercian con el Reino Unido, porque esto afecta al comercio exterior muy directamente. Ya por otro lado, dejando a un lado el Banco de Inglaterra y todo lo que sucede en el Reino Unido, quería pasar a hablarte, Juan Ramón, de lo que sucede en Estados Unidos, porque allí en el día de ayer tuvimos declaraciones de Bullard, que por cierto habla hoy, uno de los mayores halcones de la Reserva Federal, y comparó esta situación, o mejor dicho, no quiso compararla con lo que sucedió en los años 70. Eso asustó mucho al mercado. ¿Está diciendo, entre otras cosas, James Bullard, que la situación actual podría asemejarse, por ejemplo, a la de los años 70 en cuanto a la longitud de esa inflación, a la duración, más bien?
Si algo está claro en estos momentos es que estamos en una situación de incertidumbre, ¿eh? Hay previsiones, hemos visto ayer mismo, anteayer, perdón, el informe de la OECD, que muy recientemente había hecho ya unas previsiones y ahora las modifica y las modifica a la baja, sobre todo para 2023, ¿no? Yo pienso que no estamos en la situación de los 70 en absoluto. Pienso que esto puede ser mucho más controlable, pero al mismo tiempo me preocupa algo que es más común, y es que hay una diferencia entre lo que puede hacer y debe hacer la Reserva Federal en Estados Unidos, un país donde tienen una inflación alta, muy alta para ellos, pero no tan alta si la comparamos con algunas de las europeas, y tiene a la vez una situación de pleno empleo. Por tanto, la inflación de Estados Unidos tiene un fuerte componente de demanda, de confianza, de consumo, de inversión, etcétera, porque la economía estaba realmente bollante. La subida de tipos de interés era para, de alguna forma, detener o aminorar la velocidad de ese crecimiento del consumo, de las inversiones, del endeudamiento, etcétera, ¿no? Esta es la idea. En Europa esto es distinto. La inflación que tenemos es una inflación básicamente de costes de energía, que suponen casi el 40% de lo que está subiendo el índice de precios, y de costes de productos alimenticios básicos, desde algunos aceites hasta cereales, etcétera, etcétera. Con un cierto componente muy inferior al de Estados Unidos, de también alegría de la demanda. La salida del COVID ha dado lugar a que hubiera un cierto embolsamiento de ahorro, porque hemos gastado todos menos, los ciudadanos y las empresas también han renovado poco sus equipos, han comprado menos, etcétera, y por tanto había un cierto boom, sobre todo en los meses pasados, en abril, mayo, junio, de gasto mayor de lo que hubo anteriormente. Pero vamos, básicamente la inflación europea es una inflación de costes. Y ahí, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa, y creo que debería preocuparnos a todos, y ayer se lo escuché al propio gobernador del Banco de España, la generalización de que todos los bancos centrales de muchos países hagan lo mismo casi a la vez. Es decir, que casi a la vez, por distintos motivos, Reino Unido por unos motivos, Estados Unidos, como acabo de decir, con unas diferencias muy claras, algunos países europeos o el Banco Central Europeo también de forma algo diferente, un poco por detrás de lo que está haciendo Estados Unidos, y por supuesto que algunos restos de países en el mundo, desde América Latina hasta algunos países asiáticos, están empezando a hacer lo mismo. ¿Qué pasa cuando todos o muchos de los bancos centrales del mundo se ponen a subir el coste del dinero, restringir la compra de bonos, etcétera, etcétera? Pues que sin más provocarán una deflación, ¿eh? O es el riesgo de que se provoque una deflación. ¿Por qué? Precisamente porque se está generalizando una misma conducta que no debería responder ni ser exactamente igual en todos los países ni en todos los contextos. Por tanto, la inflación de América Latina tiene menos que ver todavía con la europea. La de Inglaterra tiene poco que ver también con el Reino Unido, con Europa. Estados Unidos tampoco. Pero la Reserva Federal empezó subiendo el tipo básico fuertemente y pareció que había que subirlo todos los restos de los países. El Banco Central Europeo lo hizo con un 0,75 hace bien poco. Se hablaba de que iba a incrementar de nuevo esta subida. Si todo esto lo hacen muchos países, que menos que se produzca una situación de recorte en el gasto, recorte en la inversión, recorte por tanto en el comercio exterior, etcétera, y una cierta incentivación para una recesión. Ahí es donde esa opinión que usted ha citado quizá
coincide con muchas otras, y hay un cierto riesgo de que ocurriera algo parecido a lo que ocurrió en los primeros 70, pero es todavía algo que no estamos viendo los analistas en estos momentos. Nos vamos a quedar con todas esas declaraciones. Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad